Dicen que en los caminos solitarios de México, cuando la noche es más oscura, se escucha el galopeo de un caballo que no es de este mundo. Se aparece un hombre con vestimenta elegante, con sombrero ancho. Este hombre te va a ofrecer riquezas, pero lo que no sabes es que esa deuda jamás la vas a poder pagar. Hay quienes dicen que es el mismísimo diablo montado a caballo, pero hay otras versiones que dicen que es un alma en pena que está condenado a cabalgar eternamente. El día de hoy vamos a desmenuzar una de las leyendas más impresionantes de nuestro país. Y para ello les vamos a tener un invitado que es experto en el tema, en el charro negro. Bienvenidos amigos, mi nombre es René. Y el mío es Luis Escobedo. Y esto es 271 Podcast. Amigos, bienvenidos a un episodio más de 271 Podcast. Antes de empezar con esta maravilla de episodio que tendremos el día de hoy, les voy a pedir que se suscriban al canal, que activen la campanita y que compartan este contenido con alguien que sepa que le va a gustar. También corre a Spotify, califícanos con 5 estrellas y déjanos un comentario para saber qué piensas acerca de nuestro contenido. No sean tímidos ni tímidas, vayan rápido a todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como 271 Podcast y en TikTok como 271.podcast. Les recuerdo que en el enlace fijado en Facebook van a encontrar nuestro canal de difusión para que ustedes así puedan estar en contacto con nosotros en tiempo real, mandarnos sus dudas, preguntas, quejas, sugerencias o comentarios y nosotros y la comunidad para responder estaremos. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Melicito, pues bastante emocionado de estar nuevamente aquí grabando. ¿Cómo has estado? Cuéntamelo. Pues bien, fíjate que muy bien, que andamos aquí de viaje, que gracias a gran Johanan Díaz por prestarnos el espacio. Nosotros de paracaidistas. Sí, cuando dijimos que no íbamos a ser paracaidistas, ¿no? Pero fíjate. Oye, ¿qué? A ver, cuéntame, ¿cuál es tu invitado el día de hoy? Fíjate, Luisito, que hoy vamos a abordar un tema que es parte del folclore mexicano. Se tienen muchas vertientes. Digo, como en algún momento ya hemos explorado las distintas versiones de La Llorona, hoy vamos a hablar de un personaje enigmático de nuestra cultura y ese personaje es el mismísimo y famoso Charro Negro. ¿Qué te parece? No, pues está increíble. Y comunidad querida, para todos ustedes, la noche de hoy les presentamos a nuestro querido amigo Héctor Roble. Bienvenido. Bienvenido, Héctor. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada por la invitación. La verdad es que como parte de, ya hablaremos de eso más adelante, de mis trabajos con el Charro Negro como padrino, yo siempre le ofrezco, ¿no?, el trabajo de hablar de él y de difundir todo lo que es él y a cambio de que me abra las puertas a estos espacios, ¿no?, para hablar con él. Entonces, pues nada, de verdad, muchísimas gracias. Pues Héctor, siéntete bienvenido. Y antes de que empecemos a hablar del famosísimo personaje del Charro Negro, primero háblanos del famosísimo personaje. ¿Quién es Héctor Roble? Va. Pues nada, siempre presumo que soy de Chihuahua. Muy orgulloso de mi tierra. Llevo viviendo aquí en la ciudad 4 años. En realidad es poco, creo. Y la vida me trajo para acá. Yo no entendí cómo. Pero aquí estoy. Me gustan mucho todos los temas que trabajo, ¿no? Abordarlo desde el aspecto historiográfico y antropológico. Yo estudié antropología social. Una de mis líneas de trabajo es religiones comparadas. Entonces, pues nada, vengo de una familia de vaqueros y ganaderos y pues todo el tema del campo y del rancho y la identidad vaquera norteña, ¿no?, es como para mí siempre pues fuerte. Antes de comenzar con la entrevista, ¿puedes decirle a la gente cómo te pueden encontrar en redes sociales? Sí, claro que sí. Específicamente me manejo por Instagram. Mi cuenta en la cual hago trabajo de divulgación y demás se llama Curandere, así como curandero o curandera, pero con inclusivo por una burla ahí a una persona. Ok. Bueno. Sí. Y entonces,
¿Cómo fue que surge, digamos, tu afición, tu investigación? Digo, ya hablas de la antropología, pero ya específicamente enfocado a este personaje que vamos a abordar, ¿cómo es que empiezas en ese camino? Perfecto. Bueno, yo para empezar me dedico, tengo una práctica espiritual, ¿no? Que es la brujería popular mexicana. No le menciono como tradicional porque en México tradiciones hay muchas. Y yo me dedico a eso, ¿no? Al curanderismo y a la herbolaria mexicana en sí. ¿Cómo definirías o cómo separarías este tipo de medicina o de prácticas respecto de las demás que se conocen como tradicionales? Pues es muy sencillo. No me quiero escribir simplón, pero es porque en este caso, pues esta surge en México, ¿no? No sé si respondo como... Sí, claro. Ajá, o sea, la medicina tradicional mexicana o el curanderismo, pues como lo conocemos, surge justo de las prácticas médicas prehispánicas que se mezclan con las occidentales y que todo el tiempo están convergiendo, ¿no? De una u otra forma. Vale. Y que en este caso se alimenta específicamente de la arbolaria del territorio del país. Entonces, pues nada, esta práctica de brujería yo la llevo desde dos lugares, ¿no? Desde el trabajo de la investigación académica y desde un camino que sigo, ¿no? Espiritualmente hablando y que me dedico a eso. El tema del charro negro para mí empieza a ser muy importante porque aproximadamente hace 15 años empezó a haber como un boom fuerte sobre la brujería, pero principalmente estableciendo tradiciones europeas, ¿no? En este caso la Wicca, por ejemplo, es como la línea más conocida. Y pues vaya, por diversos motivos yo encuentro justo esta forma de trabajo, esta línea, digamos, espiritual, pero que pues en determinado momento me va causando como conflicto el hecho de que pues mucho de lo que se trabaja, pues eso es europeo y que para mí estando en un rancho en medio del desierto pues no me hacía ningún sentido. Y empiezo a buscar justamente como las tradiciones regionales, ¿no? En este caso los santos folclóricos no reconocidos por la iglesia. En el norte pues es Pedrito Jaramillo, la Santa de Cabora, Malverde. Y en lugar de estar volteando como a ver las deidades griegas o celtas o egipcias, fue así como pum, ¿no? Y entre todo eso, pues nada, una de las grandes como historias que mi abuela paterna nos platicaba siempre era la de un hombre que estaba todo vestido de negro y que en un guardaganados, en uno de los ranchos a los cuales pues mi familia pues trabajaba, ¿no? Que lo llevaba, pues este hombre siempre aparecía ahí, ¿no? Y desde niños tengo como esa figura presente y la verdad es que nunca se me fue. Ya justo en esta búsqueda de establecer una práctica seria, ¿no? Desde el sustento académico más el trabajo de las tradiciones, ¿no? Mexicanas, de pronto aparece este vato una vez más gracias al libro de una amiga. Y una de las bases importantes de la brujería, como se entiende en México, y como se ha entendido desde hace 300 años, pues es que la brujería está vinculada con el diablo, ¿no? Y aquí es importante establecer que la figura del diablo no es necesariamente Lucifer ni Satanás, sino es una figura que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y que se alimenta de la región y de las tradiciones de la región. En este caso se dice, ¿no? Por documentos inquisitivos, que la bruja, a diferencia de la hechicera o el hechicero, es una persona que hace pacto con el diablo. Dado que el diablo no tiene una forma de materializarse físicamente en este plano físico, la bruja o el brujo presta su cuerpo para que el diablo lo habite y entonces así hacer de sus artimañas, ¿no? En cambio, un hechicero o una hechicera es una persona que hace uso de la magia, de las hierbas y demás, con fines prácticos y muy específicos, ¿no? Resolver tal problema económico. Y no necesariamente implica un trabajo de pacto o un trabajo espiritual más allá, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de las raíces de la brujería en México, que aquí es importante decir una cosa: hablar o mencionar como brujería las tradiciones de los pueblos originarios o las prácticas prehispánicas mesoamericanas es un gran error, porque la palabra brujería sí es europea, ¿no? Llega con los españoles, como el diablo también, y que entonces se puede establecer que la brujería en México inicia en siglo XVI, siglo XVII, en este choque de culturas, ¿no? Entonces, tomando esta línea, justo yo buscando las raíces o este punto, ¿no? En el cual la brujería en México se va dando, pues una vez más confirmo que el diablo es importante, pero específicamente yo históricamente hablando trabajo mucho en la época prerevolucionaria y guerra cristera.
Y en ese entonces el diablo ya era entendido como el charro negro, ¿no? Entonces, pum, lo agarro y vámonos, cabrón. Pues fíjate que es un montón de información que acabas de dar, que mi cerebro apenas empieza a procesarlo poco a poco. El ratoncito empieza a correr ahí en la rueda, ¿no? Claro que sí, o sea, mi hámster ahí anda y se está dando vueltas porque no sabe dónde parar. Ajá. Pero bueno, aquí surge mi primer pregunta. Antes, porque ya dijiste que el charro negro es tu padrino, pero antes de llegar a ese punto me gustaría ir un poco cronológicamente para conocer quién es el charro negro, de dónde se origina la leyenda para la mayor parte de la gente, pero una realidad para ti del charro negro. Ok, bueno, mira, para empezar, casi todos los testimonios que podemos encontrar en redes o algunos libros publicados, pues hablan del charro negro justo como una figura que surge aproximadamente a finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Justo como un hombre que hizo un pacto con el diablo y Pero en realidad, se cree, ¿no?, que es una figura más vieja. O sea, si bien termina de concretarse, ya les digo, a principios del siglo XX, cuando la figura del charro mexicano, ¿no?, empezaba a tomar forma, en realidad, para mí y por el trabajo de investigación y por lo que he trabajado y él me ha mostrado, para mí el origen del charro negro en realidad está en una cosa sumamente natural, pero a la vez para muchas personas terrorífica, ¿no? Que tiene que ver como con una esencia muy pura de la naturaleza, que son las tormentas eléctricas, la lluvia nocturna. ¿Qué pasa? Dentro de la cosmogonía mexica, esto que llamamos dioses, ¿no?, pues lo abordamos desde una visión muy occidental y muy cristianizada, ¿no? En realidad, pues hay mucho debate de si pudiéramos llamar a los dioses prehispánicos dioses o no. El caso es que una cosa muy linda que hay detrás de ellos es que al final, aunque son interpretados un poco como con cierta figura humana, siguen conservando un aspecto como muy bravo y muy natural, ¿no? Entonces, dentro de la religiosidad mexica, al dios Tlaloc era uno de los dioses principales, pues sabemos que estaba ahí en el Templo Mayor, ¿no?, junto a Huitzilopochtli. Y una cosa muy chida que hay con las deidades prehispánicas o con la cosmogonía prehispánica mesoamericana es que pues se interpreta que no existía un concepto de bien absoluto o mal absoluto, ¿no?, que todas las deidades o todo tenía una energía muy dual. Y en este caso cada una de las deidades pues tendría este mismo aspecto, ¿no? Entonces yo... y un maestro mío me comentaba que Tlaloc tiene esta cosa dual de la lluvia diurna y de la lluvia nocturna, ¿no? La lluvia diurna como esta lluvia durante el día, que un poco pues puede estar el sol, pero que al final nos acompaña como en nuestro día a día, ¿no? Y que al final pues obedece a un periodo horario en el cual los seres humanos pues estamos acostumbrados a funcionar. En cambio, la lluvia nocturna es aquella que ocurre cuando ya estás refugiado en casa, donde la noche ha caído, donde tu visión ya se ve afectada, ¿no?, por la ausencia de luz, y que entonces pues se presenta, ¿no?, un escenario pues muy de terror, ¿no? O sea, al final la noche siempre ha vulnerado al ser humano justo porque altera los sentidos y entonces no alcanza a ver. El ser humano todo el tiempo interpreta su entorno con todos los sentidos, pero el primero es la vista. Y si estás en un espacio donde todo es oscuro y no alcanzas a ver, la mente empieza a trabajar muy fuerte y mil cosas te puedes imaginar, ¿no? Entonces, pues nada, con la llegada de los europeos y en este ejercicio, ¿no?, de verse confrontados con las religiones de los pueblos originarios, ¿no?, del territorio, pues llegan a una reflexión importante. Y es, bueno, ¿el diablo llegó con nosotros o ya estaba aquí, no? ¿Qué pasó? Nosotros allá en el viejo continente peleándonos durante ya 200 años y resulta que este vato tiene aquí todo un reino. Y entonces se empieza a buscar o a trasladar la figura del diablo, ¿no?, como ha sucedido con otras deidades en Europa, ¿no?, en las mismas deidades de los pueblos. En el caso de Tenochtitlan, esta figura del diablo se instala principalmente en una deidad que es Tezcatlipoca, ¿no?, el espejo humeante, la obsidiana, una deidad que a su vez es entendida como 4 pilares que sostienen el universo, o sea, 4 Tezcatlipocas, cada uno representado con un color, ¿no? El negro, que es el norte, el blanco, que es el oriente, el azul, que es el sur, y el rojo, que es el poniente. Bueno, y esto varía según las tradiciones, ¿no? El caso es que esta deidad, al representar
la sombra, la oscuridad, la cueva, ¿no? Todo eso que al final, pues ya por nociones medievales europeas era considerado como negativo, ¿no? Pues hay un ejercicio de vínculo del diablo con esta deidad. Y la segunda es con las deidades instaladas en Templo Mayor, ¿no? Huitzilopochtli como uno de los 4 Tezcatlipocas y Tlaloc. Entonces, pues eso, se demonizan estas deidades, se habla de ellas justo como el diablo o la expresión del diablo. De hecho, yo siempre digo que para mí el diablo en México en un principio era de 4 colores, ¿no? Así negro, blanco, azul y rojo. Y pues nada, en este ejercicio de instalar las primeras iglesias, de levantar las primeras cruces, Zumárraga un poco lo plantea así, ¿no? Y el diablo fue expulsado de la ciudad, ¿no? Y se fue al campo. Aquí el tema del campo es importante porque, dado a las mismas tradiciones europeas, se va creyendo que cada que una ciudad es reclamada en el nombre de Dios, pues el diablo tiene que irse de la ciudad y se refugia allá, ¿no? Donde el ser humano no alcanza todavía a controlar el entorno, ¿no? Una ciudad al final es un espacio adaptado y controlado para que el ser humano pueda habitar ahí. Sin embargo, el campo, a pesar de que haya gente que vive en ranchos o demás, pues eso, vulnera, ¿no? De una forma como más fuerte. Entonces, por eso el diablo tiene que estar allá donde el ser humano no puede controlar la naturaleza en sí, ¿no? Que es una de las formas de definir al diablo. El diablo es todo aquello que el ser humano no puede controlar por la fuerza natural, por lo que no lo puede tocar o porque no lo puede modificar o transformar en algo más, ¿no? Entonces, en este punto, pues ya el concepto de diablo instalado, alimentado de estas deidades, que es expulsado, ¿no? Hacia el campo, hacia las montañas, hacia las cuevas, por supuesto que también se alimenta mucho de los cerros y de las cuevas como espacios o como adoratorios, ¿no? Para las mismas deidades, aunque pues sí estaban esos espacios de culto instalados dentro de la ciudad, pues al final se entendía que las deidades no estaban ahí, ¿no? O sea, porque representan todo lo que está alrededor. Entonces, pues es muy real que justo con este propósito de esconder el culto a los antiguos dioses de la Iglesia Católica, pues efectivamente los adoratorios ya instalados en cerros, cascadas, lagos, cuevas, pues se empiezan a alimentar cada vez más y más. Obviamente, ¿no? La misma iglesia y los inquisidores se dan cuenta de esto y entonces el diablo ya no está en la ciudad, pero ahora está en el cerro, está en la cueva, está allá en la cascada. Y podemos encontrar muchísimos ejemplos a lo largo del país, ¿no? Así en cada estado hay una cueva del diablo, ¿no? Sí. Es una cascada donde desaparece un morrillo ahí raro vestido de negro que es el diablo. O el cerro, ¿no? Así esta cosa del abuelo ya se fue a pelear al cerro con el diablo. Ay, sí. Ajá. Pues al final estas nociones se alimentan mucho de esto, ¿no? Perdón. Aquí hay un tema muy importante que tiene que ver con la repartición de tierras y la instalación de lo que hoy podríamos llamar las primeras haciendas, ¿no? De un terrateniente que tenía a su disposición una cantidad importante de tierra que pues tiene que ser trabajada. Una de las grandes herramientas de trabajo, herramientas militares que llegan al país es el caballo. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque el caballo en Europa o en Medio Oriente o en Oriente, como todos los animales, pues tiene una esencia espiritual, ¿no? Algo que espiritualmente hablando es relevante. Y siempre, al menos en casi todas las culturas en las cuales yo he trabajado el concepto del caballo, pues habla de un psicopompo. O sea, un psicopompo es aquella figura espiritual que puede moverse entre los mundos. Al final, el caballo es movimiento, ¿no? El caballo es un compañero que te lleva a la guerra y si te lleva a la guerra te lleva a la muerte, ¿no? Pero también te va a llevar allá donde vas a descansar. Y por supuesto este concepto no llega a México como herramienta de trabajo, como herramienta militar, pero también como un símbolo importante dentro de la religión pues ya católica, ¿no? A través de 3 santos: San Martín Caballero, San Jorge Bendito y Santo Santiago, ¿no? Estos santos son importantes. Okay. Ahorita sí le pongo ahí un pum. El caso es que dentro de estos espacios rurales que estaban siendo trabajados y ya dominados, ¿no? Por una persona que política y económicamente hablando pues tenía un respeto, se regulaba mucho el uso del caballo. Si tú eras un trabajador del campo o te dedicabas a andar arriando ahí las chivas o las primeras especies, digamos, de ganado vacuno, tenías que tener un permiso
expedido por tu patrón para que tú pudieras andar a caballo. Si alguien allá afuera te cachaba a caballo y veían que eras un harapiento, ¿no? Cárcel, ¿no? Porque estás irrumpiendo, o sea, está yendo en contra de la ley. O sea, solamente el patrón o una persona con privilegios podía montar a caballo y el andar a caballo era señal, ¿no? de poder. Entonces, es muy lindo porque una de las muchas cosas que el charro negro pasa a representar, ¿no? A lo largo de la historia de México, pues es justo un acto de resistencia y rebeldía. Porque la gente empezó a criar caballos allá en el campo, allá en el cerro, ¿no? Donde el diablo vive, con la finalidad, pues justo de valerse, ¿no? De las mismas herramientas y pues para lo que se necesitara. Entonces, pues nada, por supuesto esta actividad se registra, ¿no? Y empieza un ejercicio de persecución, donde todas estas personas pues empiezan también en un tema de resistencia, ¿no? Y para esto hay una justificación importante, porque algo que ocurre con las religiones en México, ¿no? Es un fenómeno que está presente igual en todo Occidente, que es el sincretismo. Este ejercicio o este fenómeno religioso cultural en el cual dos religiones se mezclan y aparentemente una de ellas domina sobre la otra, pero que en realidad es solo un juego, ¿no? Con la institución. O sea, esto quiere decir que el sistema de creencias y la cosmogonía y cosmovisión de los pueblos originarios se mezcla con el catolicismo. Ante los sacerdotes católicos, tú eres católico, pero en realidad detrás de cada virgen o santo, pues hay ahí un espíritu, una deidad que ocultas, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, ya aquí con la presencia de estos santos montados a caballo, la figura del caballo empieza a ser relevante, ¿no? Y entonces, pues pudiéramos afirmar que hubo ahí como cierto ejercicio de culto hacia el caballo, pero también de defender el derecho, ¿no? A poder montar a caballo. Ya en siglo XIX, cuando empieza ahí a ejercerse, ¿no? Este trabajo de planeación de la independencia de la corona española, muchos de todos estos caballos que fueron criados, ¿no? allá escondidas de las instituciones, pues empiezan a ser un elemento importante. Hay una cosa muy linda que dentro de los registros históricos, ¿no? De las formas o de los distintos levantamientos que ocurrieron durante la independencia de México, existían como cuadrillas de personas que montaban a caballo y que atacaban de noche. Okay. Atacaban de noche utilizando machetes, lanzas, fuetes, digamos las herramientas que utilizaban para su trabajo, ¿no? Y entonces empieza justamente a darse, ¿no? Como un concepto, y es ahí donde yo digo que el diablo aprendió a montar a caballo, ¿no? Donde se hace esta asociación de que desde un principio estaba, ¿no? De la noche como un momento terrible o un momento donde tú eres vulnerable y de entonces llega alguien o algo que está montando a caballo y que no acá. Entonces se dice, ¿no? Que el viejo oeste o el oeste de Estados Unidos se gana a caballo. Bueno, pues la independencia también tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Sí, claro. Y pues nada, pues con este ejercicio de la independencia y luego que la reforma y que si la iglesia y que si no y... Bueno, es que es mucha historia, perdónenme. No te preocupes, porque de hecho ahorita vamos a hacer una recapitulación porque es bien interesante todo esto que dices. Ajá. La iglesia ya muy descontenta, ¿no? De que pues ya no tuvieran tanto poder. Llegó un momento crucial en el cual pues mucho de lo que se trabajó en 1800 no empieza a dar del todo resultados y que entonces la banda privilegiada sigue siendo privilegiada y la banda desprotegida sigue estando desprotegida, ¿no? Es aquí donde van o empiezan a surgir algunas figuras importantes a lo largo del país, nombrados, ¿no? Como Robin Hoods mexicanos, ¿no? Como Malverde o Agustín Lorenzo, por ejemplo, en el caso de Morelos, o Malverde en Sinaloa, una persona que en un acto de rebeldía y en un intento de distribuir la riqueza, ¿no? Robando a los privilegiados o a la misma iglesia, pues empieza a ser un símbolo importante, ¿no? De la misma rebeldía y de resistencia. La iglesia católica, obviamente viéndose afectada también por este ejercicio de robo, pues empieza también este ejercicio, ¿no? De perseguir a estas personas que están en el monte, que están escondidas, que atacan de noche, que atacan a caballo y que siempre están en los caminos. Es aquí donde se cree, ¿no? Que empieza a gestarse como la figura del charro negro,
Porque aquí hay una cosa importante, ¿no?, que mencionar, que la figura del charro o del vaquero en siglo XVII era mal vista. O sea, el tú dedicarte a ser vaquero y andar arriando ganado, pues era peyorativo, ¿no? Era como, pues la banda del monte, la banda salvaje, que no tiene modales. Y en un principio, esto que implica ser charro o ser vaquero, ¿no?, pues tenía connotaciones negativas. El ejercicio de diferenciar, ¿no?, así, quien monta a caballo con trajes de terciopelo o bordados, o a quien monta a caballo con una camisa de manta y un pantalón ahí de cuero, pues empieza a ser importante. El caso es que justo en estos momentos de levantamientos, ¿no?, insistía ahorita la Santa de Cabora, por ejemplo, en Sonora, donde la bandita empezó justo a cuestionar, digamos, el sistema político, ¿no?, que se estaba manejando en ese entonces, pues ya el Porfirio, don Porfirito Díaz presente. Hay dos hipótesis, ¿no? Que la figura del charro engloba o concentra, ¿no?, a todas estas figuras de levantamientos y de rebeldía que estaban como muy presentes buscando el beneficio para los demás. O una figura que fue evolucionando con toda esta línea histórica que les acabo de dar, ¿no? Y que termina concretada, ¿no?, en una persona que viene del campo, una persona que utiliza una indumentaria que, si bien para este momento histórico ya la figura del charro estaba como más reivindicada, ¿no?, o mejor establecida, digamos, pues eso representa todo lo que está mal, ¿no? Ok, entonces vamos a recapitular un poquito, ¿no? Para los dos amigos que están en casa, ¿alguna duda? Tenemos aquí al profesor. Entonces, vamos a hacer el recuento de lo que nos acabas de decir. Empezamos desde la época prehispánica, en donde está el debate de que si había o no había dioses, ¿no? Supuestamente la tradición marca que todo lo que se conoce como dioses eran emanaciones de una conciencia de un ser superior o un ser dual, ¿no? Y entonces aquí es a donde inicia nuestro personaje como esta dualidad, digamos, oscura, que puede tener tormenta de día o tormenta de noche, que es Tlaloc. Pasa el tiempo y se le asocia más con la noche y el Tezcatlipoca, ¿no? Dejan de ser los 4 Tezcatlipoca y solamente nos enfocamos al Señor de la Noche. Así es. Y viene la conquista, la mezcla con las culturas españoles, y hablaste de un ejercicio negativo asociado a cuevas y a la noche, pero aquí me hace más sentido que esos ejercicios negativos estaban más bien dictados por las conciencias negativas del europeo, que lo asociaban con este ser, no tanto totalmente porque nosotros lo asociáramos así. Y entonces, al mezclar, digamos, el folclore mexicano con las tradiciones que vienen de Oriente, si es bajo esta línea, se empieza a crear un constructo de lo que tenemos hasta hoy, que es el personaje que a lo mejor empezó siendo un personaje de la noche y después ya le emigró a algo más fuerte y portentoso, que es el caballero, ¿no? En su caballo. Ahora, la pregunta es esta. Si se supone que este personaje prehispánicamente inicia como una dualidad que no tiene absolutamente ningún interés en ser bueno o malo, ¿por qué la gran mayoría de las historias del charro negro están asociadas con esta tentación del dinero? Porque es que siempre llega a ofrecerte un trato y el dinero está de por medio. Claro. Bueno, lo primero es que justo, como lo comentabas, las connotaciones negativas o malignas o las vinculadas con el diablo, pues se alimentan, ¿no?, de la población occidental católica, ¿no?, que se instala en el país. Y aquí hay una cosa muy linda, ¿no?, que al final este diablo folclórico, diríamos, ¿no?, no necesariamente el concepto que la iglesia establece como un diablo teológico, sino como el diablo que se entiende en las comunidades, pues también, en el caso de Europa, tiene justo este vínculo con la tormenta, la noche y bla, 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 bla. Hoy en día se cree que justo basado, ¿no?, en trabajo de archivo y demás, que la noche siempre ha tenido este vínculo
con el inconsciente o con lo que el ser humano reconoce en sí mismo, todavía instintivo o salvaje y que no puede controlar, ¿no? Cosa que también encontraríamos, ¿no? Según algunos teóricos, en lo que es Tezcatlipoca en sí, ¿no? Como la sombra o el inconsciente, lo que habita internamente en el ser. El jaguar ese hambriento, ¿no? Ajá. Entonces, pues nada, dentro de este sincretismo católico, ¿no? Que se va alimentando también de las tradiciones originarias y demás. En sí, para mí, el símbolo no está en el dinero, sino está en el exceso, o lo que pudiéramos llamar también como ambición, ¿no? El deseo de querer más. ¿Qué pasa? La figura del diablo como patrón de las brujas, ¿no? Porque, insisto, este concepto llega también a América. Para el ejercicio de la brujería había una cosa importante que el diablo todo el tiempo tenía que forjar, ¿no? En la bruja, y que es el ejercicio de la voluntad. Entonces, en realidad se interpreta que el diablo no es que te hiciera esclavo de sí para dominarte y que entonces tú hicieras lo que el diablo quería, sino era un trabajo de empoderamiento, digamos, ¿no? Y de fortaleza, en el cual te escupe en la cara tus debilidades, tus vicios o lo que se considerarían defectos, justo para ser trabajados, y entonces que no fueras víctima de tus propias trampas, ¿no? A mí el compa, en el último pacto que hice con él, me pidió que dejara de fumar. Para mí es algo muy grave porque yo fumo mucho. El caso es que eso, por supuesto que el tema del dinero es importante porque estamos hablando de un momento de crisis, ¿no? A nivel político, donde justo pues existía una gran separación, ¿sabes? Entre los perfumados, dirían los revolucionarios, ¿no? Y la población trabajadora. Ocurre mucho que quienes justo... Fíjense, voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay una historia en Nuevo León donde se dice que San Miguel Arcángel era muy venerado en un pueblito, ¿no? Y había una escultura muy grande. El caso es que un día el sacerdote de esa iglesia se dio cuenta que la gente repudiada, ¿no? Por la sociedad, pues empezaba a ir a la iglesia, y que él dijo, ay, qué bueno el milagro de Dios. Y entonces un monaguillo estaba ahí guardando unas cosas y se dio cuenta que entró una señora a la iglesia que se hincó a rezarle a San Miguel Arcángel, pero que prendió un cigarro y lo dejó a los pies de San Miguel Arcángel, donde está el diablo. Entonces el monaguillo le dice al padrecito, oiga, espérese, algo pasó aquí. Entonces el padrecito se pone a observar, y entonces trabajadoras sexuales, madres solteras o locas, o vaya, toda mujer que no estuviera casada o que no estuviera bajo el régimen del padre, o alcohólicos, drogadictos, lo que sea, ¿no? Todo aquel pecador. Ajá. Se dio cuenta que en realidad acudía a la iglesia no a rezarle a San Miguel, sino a rezarle al diablo. La banda se dio cuenta de que pues al final, dentro de la representación de San Miguel, el diablo está ahí, ¿no? Entonces el diablo también está dentro de las iglesias, o está donde tú quieres, ¿no? Es la astucia de la gente, ¿no? Del tomar los símbolos y voltearlos. El caso es que el diablo, para toda esta bandita, ¿no? Incluso para las personas que vivieron una esclavitud en los campos algodoneros del sur de Estados Unidos, si tú vienes y me dices que eres representante de Dios, ¿no? Pero me ves para abajo, me maltratas, me rechazas por todo lo que yo soy, entonces no quiero nada que ver con tu Dios, mi compa, ¿no? Entonces, ¿quién es el otro? Ah, pues el diablo. Pues me voy con él, güey. Porque al final el vato representa todo lo que está mal, o sea, todo lo que yo soy. Entonces, si eres parte de una población, ¿no? De trabajo agrícola, que pues no tienes para comer de pronto, ¿no? Y entonces, pues al final buscas a otras figuras religiosas que no necesariamente es Dios o la Virgen, como lo entendería la iglesia, porque esas te rechazan por lo que eres, te vas con el contrario, ¿no? Y entonces aquí, pues el contrario te da lo que necesitas, ¿no? Que en este caso, pues, es varo, ¿no? Pero recuerden que toda historia se interpreta según quien la cuenta. Ok. ¿Saben? Entonces, en mi caso, en mi trabajo, yo no le pido dinero al charro, yo le doy dinero al compa, ¿no? A cambio de que el vato me dé trabajo. La historia es como la cuentes y cómo lo dirijas, ¿no? Porque al final, él, por ejemplo, es un guardián de caminos.
Y el camino siempre está vinculado con el trabajo, con los pochtecas, por ejemplo, con los comerciantes, ¿no? Que iban de pueblo a pueblo. Entonces él te va a llevar donde tú necesitas estar para que puedas generar lo que necesitas, ¿no? O sea que él te pone las condiciones adecuadas para que tú puedas tener una estabilidad económica, por así decirlo. Exacto. Pero ¿qué pasa? Porque fíjate que yo soy fanático de las historias paranormales y la historia que a mí me había causado como más intriga del charro negro era, lo comparaban con un genio de la lámpara mágica que él te da, pero en el momento en el que tú le aceptas eso, a él lo liberas de la maldición de estar ofreciendo y tú ocupas su lugar. Ajá. ¿Qué pasa con eso? Sí, está como Visión, ¿no? Un poco. Hay una serie de caricaturas, películas animadas que se llaman Las Leyendas, ¿no? Y hay una dedicada al charro negro y donde se dice que a lo largo de la historia ha habido muchos charros negros justo por esto. Ocurren varias cosas aquí. Primero que nada, bueno, pudiéramos interpretar la historia como literal, ¿no? Al final, pues eso, toda historia contada siempre, aunque parezca absurda o sumamente fantástica, esconde verdades. Por eso para la antropología la historia real es importante, ¿no? Entonces, vaya, ¿no? Yo he platicado con gente que me dice, es que el charro negro me hizo esto, ¿no? Y yo nunca voy a descalificar esa creencia, ¿no? Porque al final el charro negro existe para esa persona de esa manera. Sin embargo, detrás de cada historia hay símbolos importantes. Como les comentaba, mucho de lo que es el diablo o de lo que es Tezcatlipoca o de lo que es la oscuridad en realidad es un reflejo de uno mismo, ¿no? Entonces, en el momento en el cual, si yo estoy en un proceso de dejar de fumar, porque ya mi salud está muy afectada, pero soy muy astuto y me convenzo a mí mismo de que, bueno, pero como ya llevo un año sin fumar, no pasa nada si me fumo un cigarrito, ¿no? Sí, si no pasa nada, ¿no? Todo bien, pues porque yo ya no soy adicto y vámonos, cabrón. En ese momento te vuelves tu propio diablo porque estás cayendo en una trampa de autoconvencimiento, ¿me explico? Y entonces te conviertes en eso que el charro negro representa, que es una oscuridad no trabajada o que no es llevada al consciente, ¿no? Para mí esas historias hablan de eso, porque al final también cada historia generalmente, aun y cuando sea muy paranormal o muy tenebrosa, está siendo interpretada, ¿no? Todo el tiempo estamos interpretando historias e historias y van pasando de generación en generación y de pronto, como los Simpson, en un principio había libretas y ya después hay iPads, ¿no? Se va adaptando a las necesidades o a la problemática, ¿no? Del tiempo en ese momento. O sea, por ejemplo, casi todas bueno, no todas. Hay una parte importante de historias del charro negro en la región de Puebla donde el vato incita a lo sexual. Porque no nada más es el varo, ¿no? O sea, también vino el charro y entonces estaba la muchacha y le habló bonito y le dijo, mija, véngase para acá. Y entonces la muchacha estaba toda triste porque había pecado, ¿no? O sea, el vato al final pudiéramos tomarlo como una representación, ¿no? Desde una visión católica, como el pecado en sí, ¿no? Todo lo que está mal ante la institución, pero que en realidad, pues es un dogma, ¿no? Al final, hoy en día, ¿no? Donde hay una libertad sexual en muchísimos sentidos, pues ya que eso tendría que a lo mejor el charro tentara con lo sexual, ¿no? Bueno, pues a lo mejor la infidelidad para quienes son monógamos, pero hay que tomar en cuenta que cuando hacemos un análisis, ¿no? Del recorrido histórico de las leyendas, se van adaptando, ¿no? A la problemática. Puebla, pues en su momento fue una región sumamente católica, ¿no? Y donde todo era como sumamente regulado también. En el norte, por ejemplo, el charro negro ofrece ganado. O sea, allá es mejor tener una vaca que tener una bolsita de oro, ¿no? Te lo cuida, o te dice, hay unas vaquillas, compa, por su alma, ¿no? Insisto, cada región tiene sus necesidades y cada momento histórico tiene su necesidad en sí. Bueno, ojo aquí. Lo estoy hablando, os lo estoy planteando como investigador, como practicante. ¿Qué ocurre entonces? Muy bien, entonces les digo, eso es la visión académica, que para mí es importante porque al final hay una justificación de cómo esta figura surge, ¿no? Pero como practicante, pues ahí la cosa tomando esto, pero se va a otro lugar, ¿no? Desde un sistema de creencias en el cual reconozco, yo me considero animista, o sea que todo lo que existe tiene un espíritu,
¿no? Y que por lo tanto habita en un espacio específico que no obedece al tiempo y al espacio, ¿no? Que es el mundo espiritual. Y entonces los espíritus tienen muchas formas de manifestarse o de presentarse y pues no existen, digamos, en función a la humanidad, sino más bien como que todo ahí converge. El charro negro, entonces, yo lo abordo desde mi práctica, sí, como una esencia o una fuerza natural, como la tormenta, el rayo y esto que destruye, pero que también genera el primer fuego, ¿no? En el cual se dice que el ser humano empezó a trabajar. También como digamos, un tipo de deidad, ¿no? En el cual pues está mi representación del charro, pero también hay un espejo de obsidiana como el diablo en sí, y desde esta visión herética, mi camino, mi práctica desde la brujería es herética, o sea, tomar todos los simbolismos católicos, torcerlos, y entonces en un acto de rebeldía ir en contra del dogma y hablar desde lo individual, ¿no? O como un ánima o un espíritu en sí. Entonces, ¿qué pasa? Al final las ánimas o los propios espíritus tienen, diríamos, sus propios propósitos o intenciones de acercarse a ti, ¿no? Uno de ellos puede ser simplemente compañía, buscar apoyo o vaya, creyendo en algo más superior que los espíritus en sí, pues que van a cumplir un propósito, ¿no? Desde esta visión, por ejemplo, nuestros muertos, o sea, nuestros ancestros, no llegan nada más el 2 de noviembre, no siempre están ahí y te van guiando. Y entonces al diablo, charro negro, así guión charro negro, se le llama el padrino porque es una figura que te apadrina, que te aconseja, que te guía, que te lleva y que al final, independientemente si le diste tu alma o no, pues el vato te va a tirar paro, ¿no? Es un valedor. Ok. Al final, para cada persona, digamos, el charro se presenta y llega a cumplir una función en específico. En este caso, si te ofrece dinero, bueno, pues yo ahí les diría, pregúntate, ¿no? ¿Por qué te está ofreciendo esto? ¿Desde dónde estás tú existiendo? O qué es lo que él trata de decirte, ¿no? Ya sea un juego en cuestiones sexuales o bla, bla, bla. Y creo, ¿no? Que es ahí donde entonces alcanzaríamos a entender por qué el charro en distintas formas ofrece estas cosas, ¿no? En términos de pacto. Héctor, tú dices que eres animista. Ajá. Pero supongo que no naciste siendo animista. Uh-huh. Esto viene más, quiero pensar, después de que investigaste, razonaste y te convenciste de que esta es la práctica que yo elijo y yo decido profesar, ahora sí con conocimiento de causa. Así es. Bueno, mencionaste también que has tenido tratos, que hablas con el diablo, charro negro. Pero ¿cómo fue que empezó este trato, esta relación con? O sea, ¿cuál fue la primera vez el acercamiento? ¿Cómo fue que le dijiste? ¿Le marcaste por teléfono? ¿Cómo fue este asunto? No, estaba justo yo en Chihuahua, ¿no? Hay una reserva que se llama Cumbres de Majalca, que es un parque nacional, protegido federal, ¿no? Y ahí hay un rancho que fue el primer rancho en el cual mi familia trabajó y donde mi padre nació. Entonces yo justo en esta búsqueda, ¿no? de una práctica, de un camino espiritual que tuviera que ver con mi territorio, con la historia de mi familia, pues eso, reclamo, ¿no? Así, háblame, ¿no? O sea, lo que sea que tú seas, como te quieras presentar. Quiero conocer, ¿no? Como la esencia espiritual de esto que es el desierto de Chihuahua. Y lo primero que se presenta ante mí es una serpiente, una víbora de cascabel. Yo siempre he sido muy fan de las víboras, ¿no? Y aunque las amo mucho, pues no me dejan de impresionar. Y entonces empieza en sueños. Y entonces la figura de la serpiente, en este caso la víbora de cascabel, se vuelve el eje central para lo que yo empiezo a desarrollar en ese momento como práctica. Al final tiene dos cabezas, la cabeza de la medicina y del veneno, ¿no? Me enfoqué en el camino del veneno. Desde el veneno, pues entonces es una metáfora, digamos, ¿no? Como de tus propios venenos y cómo pues, te jodes la vida a ti mismo. Y es ahí donde empieza justo a presentarse, ¿no? Ya pasando desde el espíritu de la víbora de cascabel a un momento en específico que es la noche, y en un momento en específico en el cual yo un día como antropólogo trabajaba para la Secretaría de Salud y termino perdido allá en la sierra caminando hacia un pueblo porque no podíamos entrar en carro, ¿no? Y creo que fue el momento en el que me enamoré de las tormentas eléctricas, ¿no? Entonces
para mí es un match muy importante. Un desierto en el cual llueve, ¿no? O sea, son como dos cosas que aparentemente se contraponen, pero que se alimentan muy bien. De ahí empiezo justo, ok, bueno, no entiendo qué eres tú, pero le puse un altar a mi abuela paterna que ya había fallecido, Santo Niño Atocha, Virgen de Guadalupe, aunque yo no era católico, eran su sistema de creencias, y yo le empiezo a rezar a mi abuela, muéstrame, guíame, veme ahí estableciendo, ¿no? ¿Qué onda? Y entonces una de las muchas cosas que recuerdo de todas las historias de mi abuela era la de este hombre vestido de negro, ¿no? Y empiezo como a hacer este ejercicio locochón de que tenemos la idea de la bruja con el sombrero, ¿no? O esta mujer horrible, y lo empiezo como a empatar con una herencia masculina de lo que es vaquero, ¿no? Y es ahí donde de pronto empieza a tomar forma. Poco a poco, ya en una figura masculina, vestida como con indumentaria vaquera, porque para mí, como la charrería en el norte, pues no es como tan importante. Aunque le digo charro, pues en realidad se presenta con una vestimenta vaquera que obedece, ¿no? Al momento histórico en el que yo trabajo, porque otro espíritu con el que yo trabajo es Pancho Villa. O sea, el muerto de Pancho Villa también lo tengo ahí pactadillo, ¿no? Y el vato también tiene sus formas muy específicas. Él era espiritista. ¿Cómo? Tengo entendido, ¿no? Que él tenía dones cuando estaba en vida. Ajá, hay muchas leyendas, y entre las muchas leyendas es que él hizo pacto con el diablo o con el charro negro, ¿no? Entonces surgió por consecuencia del charro surge Pancho Villa, ¿no? El caso es que una noche estaba yo en la casa, ¿no? Y entonces me voy a acostar, y dentro de una de las líneas de trabajo que sigo, que no tiene que ver con Castañeda, pero sí, porque ese compa lo que él llamaría ensoñación, ¿no? En el cual me acuesto y me levanto en un ejercicio de desdoblamiento espiritual. Entonces de pronto volteo a ver mi cuarto y se ve brumoso, se ve nebuloso, y fue así como qué raro, güey, y hasta me tallé los ojos. Pero de pronto empecé a tener una excitación tan fuerte que de verdad estaba yo así de ¿qué está pasando, no? Así que... Y escucho unos pasos que van llegando de la sala de mi departamento a la puerta de mi cuarto. Y en ese momento yo sentí como la necesidad de levantarme de la cama y esperar, ¿no? A que eso que llegó ahí se abriera. Y se abre la puerta y veo una silueta masculina que estaba fumando, con su sombrero y todo, un gabán. Y para mí fue así, mi primera opción, ¿no? Así, fue hincarme y decir así: soy tuyo, así ya, ¿no? Aquí estoy, agárrame. Ajá, sí, pero machín, agárrame. Y el vato así, yo nomás vi como si sonrió, fumó, hizo esto y se fue. Y yo así, ¡espérate! ¿No? ¿Qué te motivaba a eso? O sea, ¿o qué esperabas al decirle eso? Nada, o sea, pues, no sé. Porque previo a esto, fíjate, se me olvidó decir, tuve un sueño donde justo veía una mancha negra. Yo iba caminando por un pueblito así terroso y vi como una mancha se levantaba, y justo de ahí salió una piedra negra que cayó al piso y se convirtió así en partículas negras que estaban en el aire, y que yo al respirarlas entraban en mí. Y luego ocurrió esta experiencia, ¿no? Entonces fue como, no sé, así... Dame un balazo, dame un chingado beso, aunque sea, ¿no? Un apretón de manos mínimo, ajá, ¿no? Sí, un cigarrito. Pero no, simplemente me dijo ok y se fue, ¿no? Entonces, pero de verdad que era una excitación muy fuerte, ¿no? O sea, cayendo en lo sexual, pero en todos los sentidos, a todos mis sentidos alterados. Pues me levanto y fue así, pum, ¿no? Ok. Mi espíritu, ¿no? Que representa lo que es mi historia familiar, mi tierra, está representado por un hombre vestido de negro, así, ¿no? Entonces un día una amiga mía, ¿no? Que se llama Laura Dávila, publica un libro que se llama Mexican Sorcery hace 3 años. Y entonces ella habla del charro negro. Entonces cuando yo lo abro y veo la portada que está la figura del charro, fue así, ¡cas, cabrón! Para esto yo ya tenía un trabajo de investigación como muy fuerte del charro, pero no le había puesto nombre todavía, ¿no? Hasta ese momento dije, charro, vato, es eso. Y en cuanto yo lo nombro, empiezan sueños y sueños, donde el vato me lleva a caminar, ¿no? Y me mete a una iglesia donde veo a una monja que está caminando, donde de pronto estoy en el cerro y estoy viendo como todo el panorama hacia el paisaje, donde de pronto lo veo así en distintos escenarios,
Y aunque no me decía así, oye, tonto, yo soy esto o así, me lo mostraba a través del símbolo de los sueños, que ya después, investigando más, ¿no?, en las historias, pues voy encontrando esos símbolos. Entonces lo primero que hago con él fue así, a ver, compa, necesito comprarte una estatuilla o algo para representarte. Voy a una tienda, pregunto por una estatuilla en forma de vaquero, me dicen, pues nada más tengo esta, y me ofrecen un Pancho Villa, ¿no? El día en el que me vendieron esa estatua de Pancho Villa era el día en el que Pancho Villa cumplía años. Y yo así, era una señal. Ajá, preste, vato, ¿no? Así lo pinté de negro. Y entonces eres el charro, pero como el alma de Pancho Villa te pertenece a ti, aquí tengo a los dos compas, ¿no? Y entonces empieza como la cosa más fuerte y más fuerte, en señales y sueños. Y entonces lo primero que hago fue justo el 11 de noviembre, que es el día de San Martín Caballero, el santo mexicano que visten de charro, aun y cuando la iglesia se opone, ¿no? Lo sincretizo, o sea, lo termino de aterrizar con él, ¿no? Y entonces abro, digamos, un primer taller en el cual empiezo a compartir esto que el charro me ha mostrado desde lo académico, ya desde un trabajo ya de conexión, y de ahí para adelante, ¿no? Entonces, pues lo primero que fue trabajar con él fue el pacto. Así, a ver, compa, tú eres un tema de pactar, ¿no? El diablo en la brujería registrada por la Inquisición mexicana es de pacto. En México también los registros históricos hablan de pacto. ¿Qué necesitas, no? ¿Y se puede saber qué pactaste? Sí. En total hice un trabajo de 6 pactos. 5 primeros pactos que en un ejercicio de acercamiento, digamos, de coqueteo, ¿no? Lo primero que ofrecí fue mi voz. Que no sean mis palabras, sino sean las tuyas. Entonces me comunico a través de silbidos con él. El segundo fueron mis pasos, ¿no? Que donde yo ponga mi bota, tu bota, vato. Y llévame por el camino que yo quiero para mí, ¿no? Para mí ahorita la brujería es mi vida, es todo. O sea, toda mi vida está dedicada a eso. El tercero fue el de la montura, ¿no? Móntame. O sea, que mi cuerpo justo sea un depósito, ¿no? Para tu espíritu y todo lo que tú eres como diablo, como tormenta, como lo que sea. Para entonces yo hablar de ti, ¿no? Ya después vino el trabajo del varo, ¿no? De decir, ok, bueno, no. Pedirte varo, para la brujería o la magia, las cosas no surgen de la nada, tú las tienes que generar, ¿no? Entonces yo no te voy a pedir varo, te voy a pedir trabajo. Y el trabajo que te voy a pedir es el que sea el resultado del trabajo de difusión que yo haga de quién eres tú, ¿no? Entonces es cuando me empiezan a buscar para programas o entrevistas así. Ajá. Yo, de hecho, no trabajé con él mucho tiempo. Llegué de Estados Unidos de un viaje de un mes, le puse su altar otra vez porque me tuve que cambiar de casa. Y a la semana tuve entrevista con Driel. Luego ya después acá mi compa me agendó con ustedes y me agendó otras dos, así, de la nada, ¿no? Ajá. Ya después de un ejercicio de peda, ¿no? De bueno, mira, resulta que los hombres en mi familia mueren de cirrosis. En mi familia no hay una educación emocional profunda. Entonces todos los hombres que se han divorciado, que han experimentado una cosa terrible, el alcohol, cirrosis y se mueren, ¿no? Yo empecé a tomar sotol desde que tenía, o tequila desde los 6 años, ¿no? Así, órale, mijo, dele, ¿no? Entonces puedo decir que a mis 20 años tuve un problema con el alcohol y pues el tema del vicio es un tema en mi familia, ¿no? Específicamente el alcohol, aunque yo me considero más vicioso del tabaco. Entonces es ahí donde empieza justo a decirme el vato, ¿no? Bueno, tú quieres que yo te enseñe, tú quieres que yo sea tu patrón. Ok, pues lo primero que tienes que hacer justo es ser más dueño de tu vida, ¿no? La brujería, la magia, el elemento vital para llevar a cabo este trabajo es el ejercicio de la voluntad que surge del corazón. Es voluntad. Y entonces tú tienes que ser dueño de tu voluntad. Y cuando eres vicioso, en esa fracción no eres dueño de ti. Y entonces, en un viaje ahí que hice a Texas, porque la mitad de mi familia vive allá, yo estaba ahí en una crisis muy rara, ¿no? Donde tenía yo una relación de 15 años y no sabía qué hacer con ella. De pronto el vato acá me habla, ¿no? Y me voy al monte. Agarro un mezquite, porque en la tradición mexicana el diablo se aparece en los mezquites o en los huizaches. Vámonos, compa, ¿no? Esto fue la plata que yo le ofrendé, ¿no? Así, esta es mi plata, te la doy, ¿no? Este es mi sombrero
que me lo regaló mi padre, ¿no? Te lo ofrezco, ¿no? ¿Qué quiero? Quiero que tú estés conmigo, quiero que tú me acompañes, que me enseñes, ¿no? A no morir de cirrosis, quiero que me enseñes a cómo puedo tener un ejercicio sincero de libertad y entonces seguir trabajando por esto que son las tradiciones mexicanas. Y fue muy cagado porque en cuanto yo selló el pacto, que pues hubo un trabajo de sangre, de ofrecimiento, ¿no? Que se hizo sobre la tierra, porque aparte estaba en una encrucijada de caminos. De pronto cuando lo sello, empiezan a escucharse un montón de coyotes alrededor, así, ladre, 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 bueno, en sonido de coyote. Ya hasta me preocupé porque dije, estos vatos me van a hacer garra, ¿no? Porque eran muchos a mi alrededor, así, guau, guau, guau. Entonces fue como, vámonos. Agarré mis cosas, ¿no? Y conforme yo iba avanzando, ya no se escuchaban atrás, pero sí se escuchaban adelante. Llego a la casa donde me estaba quedando, apago su vela, y eso fue el 13 de... Sí, fue el 13 de diciembre. De pronto me sentí vacío, me sentí como raro, ¿no? Como que no estaba yo aquí, soñaba mucho. El caso es que cuando yo vuelvo a Ciudad de México, ese periodo de todos esos meses, ¿no? Me llevaron a que mi relación, mi matrimonio de 15 años desapareciera. El vato me pide, ¿no? Que yo deje de fumar. Entonces, ok, no quieres dejar de fumar, te voy a dar chance, pero haz ejercicio, ¿no? Bueno, entonces no estás dispuesto a dejar eso que amas, te voy a quitar lo que más amas, ¿no? Y pum. Pero al final entiendo, ¿no? Que si uno es... O sea, hay que ser conscientes de lo que uno dice, ¿no? Que tus palabras tengan raíz y que lo que digas es verdad y que seas consciente de la verdad que hay detrás de tus palabras. Si yo le pedí que me mostrara un camino en el cual necesitaba fortalecerme, en el cual necesitaba ser dueño de mí, ¿no? Entonces la congruencia es lo primero. Queremos tener el control sin tener el control propio, ¿no? Exacto. Y pues ni modo. La verdad me tienes impresionado con todo esto que estás diciendo. No creí que fuera posible tener un contacto tan cercano con una entidad que muchos la representan como el diablo, pero para ti puede significar alguna otra cosa. Uh-huh. Lo que yo quiero preguntarte aquí, porque ya creo que llevamos mucho tiempo y ya tenemos pronto que despedir el episodio, uh-huh, es tú... ¿Qué trabajo de brujería has hecho con el charro negro que digas, este es mi trabajo, casi que lo veía imposible y se pudo lograr con su ayuda? Justicia. Justicia que no necesariamente obedece ni a la justicia divina ni a la justicia creada por el ser humano, ¿no? Esto en el cual hay un sentimiento de injusticia de una persona de sentirse desprotegida, donde la ley, como el ser humano la ha establecido, no le iba a cubrir. El charro negro entra, ¿no? Y entonces es confrontativo. Decir, bueno, ¿tú por qué consideras que es justo, no? ¿Qué es la justicia? ¿Desde dónde hablas en este punto de justicia? Bueno, pues había un acuerdo que no se cumple y que entonces pues estoy viéndome afectado por eso, ¿no? Vas, ¿no? Ten en cuenta que si dentro de todo esto, ¿no? Tu concepto de justicia estaba mal y lo que tú estás pidiendo no es justo, esto te va a caer a ti. Afortunadamente lo hice bien. Okay. Y sí, los trabajos de justicia. Justicia, insisto, el diablo y el charro ha protegido o le ha otorgado, ¿no? Sí, a aquellos que están desprotegidos ante la ley, ante la iglesia o ante quien sea. Entonces esos han sido los trabajos en los cuales él como que me ha ayudado más. ¿Podría decirse que en ocasiones puede interpretarse como que es bueno? Pues, o sea... Sí, digamos, el trabajo que puedo hacer con él puede tener aspectos positivos, ¿no? Pero cuando se trata de castigar, así es que, bueno, una pequeñísima historia, rapidita. De hecho, esperaba que contaras una historia cuando te hice la pregunta. En mi familia el mentir no es, digamos, tan común. O sea, como que a nosotros nos educan para entender que si una persona te dice una cosa es porque así es, ¿no? Entonces, pues estamos medio tontones para descifrar mentiras. Entonces, pues eso, conocí hace un año a una persona
que se acerca a mí, buscando apoyo, buscando guía y lo que sea. Fue como vamos a trabajar, y resulta que pues simplemente quería como sacar provecho de mi persona, ¿no? Entonces pues yo me sentí como sumamente traicionado de, oye, pues es que tú quedaste con tu palabra, ¿no? De que las cosas iban a ser así. Entonces fue así como, no, pues ni modo, vas. Llego a mi casa, ¿no? Instalo al charro y dice el compa, me siento traicionado, ¿no? Y me dirijo hacia el compa, ¿no? Me siento traicionado, me siento embaucado, me siento así. Y fue como, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿No? Como en este diálogo interno, ¿no? Pues quiero retornar, ¿no? Que un conjunto de 7 personas se presenten ante esta persona y que lo que él hizo se lo hagan a él. Entonces el trabajo que hice fue como, digamos, un trabajo de retorno, digamos, pero también de maldición. O sea, la maldición que cae sobre ti es que 7 personas que vas a conocer en 7 momentos distintos van a llegar a ti, van a alcanzar a tocar tu corazón y desde ahí te lo van a hacer garras. Luego si quieres les enseño una foto. Sí. Pues nada, pues esta persona lleva 2 infartos y Le faltan 5. Ya no se puede. Y pues eso, ¿no? O sea, al final es un trabajo. Aquí se trata de abrir el corazón, ¿no? Y que el corazón hable, ¿no? El corazón está lastimado. ¿Qué quieres hacer? ¿Sanarlo o lastimar? Bueno, primero voy a lastimar y ya después sano el mío, ¿no? O simplemente sanarlo. Y pues sí, o sea, al final lo que él hace, ¿no? Cuando, digamos, tú lo mandas, por decir de alguna manera, ¿no? Porque no lo mandas, pero él va en espíritu, pues es eso. Pudiéramos decir que se adhiera a la persona como un elemento parasitario y que empieza a susurrar, que empieza a otorgar pesadillas, que empieza a presentar a la persona ante su propia oscuridad, ¿no? Y entonces va acomodando las cosas, pues para que la persona tenga ahí una cucharadita, ¿no? Un ojo por ojo. Y así. Perdón, sin dar nombre. No, sí, claro. No, muchas gracias por contar la historia. De hecho, yo ya también para cerrar, hablando precisamente de trabajos de brujería y hechicería, ¿estás de acuerdo que hoy en día este tema se ha abierto muchísimo a muchísimas prácticas? Porque pues estamos invadidos por todo el mundo, si así lo quieres. En temas de cuestión de poder de hechicería, siempre está esta disputa de que pues quién es más poderoso, ¿no? ¿Cuál es la tradición más fuerte en cuestión de que pues, si te hago te tiene que llegar o me protege? Pero quisiera saber tu opinión, porque hay alguna teoría que te dice que, por ejemplo, no es lo mismo cuando practicas, no lo sé, palo mayombe en Nigeria o en Cuba, que por ejemplo tú que estás practicando lo que es el curanderismo popular mexicano en la tierra mexicana. Dicen que la tierra funciona como una especie de catalizador y que por eso, en teoría, las brujas mexicanas son tan fuertes y poderosas porque lo hacen en su tierra. ¿Qué tanto hay de verdad en esto? Yo creo que 50-50, ¿no? Porque, como les comentaba, el mundo de los espíritus, ¿no? Allá donde están los dioses o eso, no obedece al tiempo y al espacio como lo entendemos las personas. O sea, no hay un limitante, ¿no? De un continente o de una frontera. Entonces, allá donde están los espíritus o quienes te acompañan o bajo quienes está conformada una religión, pues si bien sí hay elementos que obedecen mucho al territorio, ¿no? Como dentro de las tradiciones afrodescendientes, los cocos. Más bien, creo yo que si tu tradición surge en la tierra en la que estás, creo que o sea, sí creo que perfectamente se alimenta, ¿no? Digamos, de la misma tierra, de los aliados, herbales o animales que ahí están, porque pues al final eso tiene sentido, ¿no? Porque aquí está. Yo no me atrevería a decir que sea más poderoso que otra tradición, como por ejemplo justo palo mayombe, ¿no? No me atrevería a decir eso, pero sí creo que tiene ventajas. Ok. Ajá. Tiene ventajas al momento de trabajar. Vaya, dentro del trabajo de palería,
pues muchísimos de los elementos que utilizas pues tienes que irlos a comprar al mercado Sonora o lo que sea. En mi tradición yo me voy ahí al camellón de, no sé, de Vertis y las plantitas que crecen naturalmente aquí en la tierra son las que yo perfectamente puedo utilizar, ¿no? El nopal, el maguey, entonces está a la mano y son espíritus que tienen que ver conmigo en muchísimos sentidos, ¿no? Por cuestiones de linaje. Entonces, sí, no. Yo no diría que es más poderoso. Okay. Yo diría que tiene sus ventajas y que por lo tanto, pues te puede llevar a lugares como específicos que a lo mejor una tradición afrodescendiente, ¿no? Pues no haría. Como por ejemplo, un trabajo de conexión con ancestría. ¿Por qué? Yo siempre les digo, ¿no? Un día estaba platicando con unas brujas, ¿no? Y es que Hécate, que no sé qué, ya ver, cállate, ¿no? O sea, tu abuelita no le rezaba a Hécate ridícula, ¿no? Sí, claro. Tu abuelita le rezaba a la Virgen del Carmen, a la Virgen de los Dolores o a la Virgen de la Soledad. Sí son espíritus que por la región y la cultura, digamos, se han alimentado muchísimo. Tienes esa ventaja, ¿no? Y que al final, pues a tu abuela, así, Hécate, pues no le dice nada, vato, ¿no? O sea, entonces, creo el hecho de que lleves una tradición que se generó en donde tú habitas, te conecta a otros lugares, ¿no? Y te lleva a tener otros trabajos que en otra tradición pues no necesariamente tendrías, ¿no? Sí, claro. O sea, yo cada que llamo al charro, al espíritu del desierto chihuahuense, yo veo a mis abuelas, abuelos, tatarabuelos, así, porque es la línea, o sea, ellos están ahí, ¿no? Entonces, creo que más bien te da un trabajo distinto. Qué bonito cierre, muy interesante. Aparte, ¿no? El hecho de ver también a toda tu descendencia junto a la deidad en la que tú crees y en la que tú quieres estar, está sumamente chingón. Ahora, tus redes sociales para que la gente vaya y te pregunte todas las dudas que le quedaron, porque supongo que quedaron un montón de dudas en el aire. Por ejemplo, los símbolos que vio en sus sueños para reconocer quién era el charro negro. Eso está interesante. Sí. Así que te vamos a comprometer a grabar de nuevo con nosotros porque claro. quedó muchísimo. Con mucho gusto. Tus redes sociales, Héctor. Sí, y como les comentaba, yo trabajo por Instagram. Me pueden encontrar como Curandere. Y nada, pues ahí voy subiendo información, ofrezco también ahí publicidad de talleres que doy, ¿no? Sobre el tema. Y pues todo el tiempo estoy ahí contestando. ¿Pero qué se puede hacer contigo? ¿Un amarre, un despojo? Lo que sea. Atraer la suerte. Dentro de la brujería mexicana la moral no aplica, ¿no? Es y ya. Blanco ¿no? y negro, ¿no? Todo... No, ahí no. No, es simplemente es. Como eso, aunque entendemos lluvia diurna y nocturna, en realidad es lluvia y son rayos y párale de contar. No existe la moral en ese sentido, no obedecemos a una moral social. ¿Tú consideras que es justo? Sí, yo lo voy a checar, si para mí también es justo, le damos, ¿no? Entonces sea una separación, sea un amarre, sea un trabajo de retiro, lo que sea, sí trabajo mucho para la gente, pues, ¿no? Pues bueno, amigos, ahí están. Ya saben que si ustedes quieren algún trabajillo, pues por ahí contacten al buen Héctor por sus redes sociales. O una cátedra como la que nos acaba de dar, la neta, porque está bien interesante que tenga las dos perspectivas, la científica y la de la tradición, ¿no? Así es. Pues bueno, amigos, entonces ya saben, síganlo en todas sus redes sociales, al buen Héctor, y a nosotros también síganos en todas las redes sociales. Les recuerdo que estamos en Facebook e Instagram como 271 Podcast y en TikTok estamos como 271.podcast. Y bueno, amigos, si llegaste hasta este momento, pon ahí en los comentarios "yo lo logré" para saber que eres de los de Hueso Colorado y están al pendiente de toda la información que les exponemos aquí. No se olviden de suscribirse al canal si no lo han hecho, activar la campanita y compartir este episodio con alguien que sepan que le va a gustar o que le va a servir. También ve directamente a Spotify, califícanos con 5 estrellas y déjanos un comentario para saber que también nos escuchas por esa plataforma. Y no te olvides que si quieres estar en contacto directo en tiempo real con nosotros, en Facebook vas a encontrar un comentario fijado donde vas a encontrar el enlace que te va a llevar a nuestro canal de difusión en WhatsApp. Y así, pues bueno, podemos echar chisme en tiempo real y la comunidad pues te va a responder muchas de tus preguntas. Y bueno, si quieren un tatuajito principalmente en realismo Black and Gray, me pueden contactar en mi Instagram personal, que estoy como Luiski1. Y si quieren escuchar historias aterradoras en un formato de te cuento una y me cuentas otra,
vayan a mi canal que está como 180 LPM Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Y para relajar el nervio después de esas historias de terror, si quieres hablar un poquito acerca de temas de meditación, lo que es el baño de temazcal o algunas otras terapias como los masajes de rebozo, me puedes encontrar en todas mis redes sociales como René.Nana con H al final. Y recuerden, amigos, que no importa si es un antropólogo famoso, un practicante también de renombre, la verdad nunca la vas a encontrar allá afuera. Ni tampoco con el charro negro, amigos. La verdad se encuentra justo aquí, dentro de cada uno de nosotros. Varios.